Amigos televidentes, la semana pasada se inauguró en el Centro Cultural de España una exposición muy especial denominada Tres grandes momentos en la historia de la plástica salvadoreña. Esta exposición recoge la obra del maestro José Mejía Vides, del maestro Camilo Minero y de nuestro buen amigo el pintor Antonio Bonilla. Este esfuerzo les sirve de marco a la presentación de videos que se va a celebrar el 26 de abril, en el cual se va a mostrar la producción de UCA Códices para presentar aspectos relevantes de la vida de estos tres artistas. Para hablarnos de este esfuerzo se encuentra con nosotros Mario Castrillo, quien es miembro del Grupo Códice y que ha incursionado a través del comentario en una aproximación a la plástica salvadoreña a lo largo de muchísimos años. Mario, bienvenido a nuestro programa. Te agradezco la gentileza que has tenido para con nosotros, no solamente de aceptar estar acá, sino que de facilitarnos este material tan valioso que tanto UCA como el Grupo Códices han producido y que nos permite descubrir algunas facetas ocultas o no muy conocidas de los tres artistas que hemos mencionado. ¿Cómo surge este proyecto y cuáles son los resultados que ustedes esperan obtener después de la proyección de este material? Bueno, realmente, quizá, perdón, antes de empezar, quisiera agradecerte sinceramente la invitación. Yo creo que programas como el tuyo son pocos en El Salvador y buena falta nos hacen. O sea que tu programa viene a llenar un vacío que cada día es menos con tus actividades. La iniciativa surgió en una conversación informal con el antiguo director del Centro de Video de la UCA, el señor Jorge Escoto, y miembros del Grupo Códices, en el sentido de crear una serie de documentales muy modestos sobre los artistas plásticos de El Salvador. Realmente partimos con el esfuerzo propio, no tenemos financiamiento, pero lo vamos haciendo con nuestros ratos libres. Con las uñas y con mínimo de recursos, me imagino. Sí. Este proyecto luego lo retomó Ferran Caum, que es el actual director de comunicaciones. Tenemos otros en proyección, queremos abordar un poco de la música y queremos abordar un poco la danza. Y el objeto es ir produciendo una serie de videos sobre artistas nacionales que permitan, digamos, difundir su obra, porque creemos que el video es un medio muy importante porque puede llegar a lectores y no lectores. Ahora, Mario, ¿quién determina que estos tres pintores son tres grandes momentos en la historia de la plástica salvadoreña? Bueno, esa es una apreciación muy personal y como toda apreciación personal realmente es subjetiva. Le llamamos así porque consideramos de que los tres han marcado un hito, podríamos decir, en la plástica nacional. Digamos, don José Mejía Vides es una persona que nadando contracorriente, cuando todo la plástica sobre todo miraba hacia Europa, él empezó a ver hacia El Salvador, ¿verdad? Y dijo, bueno, vamos a plasmar nuestro paisaje, nuestros colores, nuestros personajes, y lo hizo, ¿verdad? Y muy bien. Y lo hizo muy bien, ciertamente lo hizo muy bien. Y con gran maestría en su grabado, en su dibujo, en sus acuarelas. Realmente creo que fue muy representativo de su época. Ahora, Mario, quizás porque no tenemos aún un museo
porque se habla más del vivo y se investiga más de aquel que ha hecho camino en nuestro país. Quizás la figura de don José Mejía Vides se nos va diluyendo con el tiempo y las nuevas generaciones, incluidos los nuevos pintores, creo que desconocen en gran medida lo que es don José. Antes de continuar conversando acerca de este esfuerzo de la UCA y del Grupo Códice, de tu esfuerzo personal y de los otros dos pintores que, tal como tú dices, pues marcan un momento bien importante en la plástica salvadoreña, yo quisiera, porque estamos hablando de los videos, que nuestros amigos televidentes compartieran con nosotros este video de don José Mejía Vides, Premio Nacional de Cultura 1976, la primera vez que se otorga el Premio Nacional de Cultura, para que lo descubramos y que hagamos verdad lo que Mario decía, un hombre que nadó contracorriente y que antepuso los tipos nuestros, nuestro entorno, nuestro paisaje y nuestras costumbres a todo lo que nos venía en esos años de fuera. Veamos este video. Esta es la obra de don José Mejía Vides, el maestro, como lo llaman los más reconocidos pintores nacionales. Su trabajo colmó el siglo del referente artístico más valioso en la rama de la pintura de nuestro país. Don José nace en San Salvador, un 19 de marzo de 1903. Nace con el siglo y envuelto en tiempos de cambios. Los países se industrializan y modernizan. Al mismo tiempo, importantes movimientos políticos revuelven sociedades como la de México con la Revolución de 1910 y la rusa con el amotinamiento del acorazado Potemkin en 1905. En este mismo periodo nace el cubismo con Picasso y Einstein elabora su teoría de la relatividad. A inicios de siglo, en El Salvador también se registran importantes eventos culturales y políticos, entre ellos la construcción del Palacio Nacional y del Teatro Nacional. Todos estos hechos influyeron en el crecimiento y desarrollo del primogénito de la familia Mejía Vides. José Mejía, desde su corta edad, se identificó con las artes y es así como entró a estudiar a la Escuela Nacional de Artes Gráficas en San Salvador. Su destacado desempeño lo lleva a ganarse una beca para estudiar en México. A los 17 años llega a la capital azteca y se inscribe en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es aquí donde conoce al profesor japonés Tamihi Kitakawa, de quien pinta este retrato en óleo. El profesor hace lo mismo y retrata al joven pintor de 24 años. A México regresaría 26 años después para continuar sus estudios. En 1929, José Mejía Vides, ya en El Salvador, empieza a exponer su obra en forma individual en la capital y a nivel regional de manera colectiva. El estilo de pintar que desarrolla en estos primeros años posee una marcada influencia mexicana, producto de los muchos años que estudió en este país del norte. Sin embargo, el autor paulatinamente encontró su estilo propio, un estilo que reflejaba en cada cuadro la manera de ser de este personaje. Cada obra de Mejía Vides contenía la sencillez de su carácter, la humildad de su ser y la fe de su espíritu. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda e identificación de nuestra identidad nacional, partiendo de la vida sencilla y cotidiana de nuestro pueblo. Su obra es figurativa y de tendencia modernista, sin abandonar el realismo. El pintor cambia su residencia de San Salvador al pueblo indígena de Panchimalco. Aquí, el artista encuentra los motivos que más despiertan su interés. Las tradiciones indígenas, la naturaleza o la misma iglesia colonial de Panchimalco, la cual pintó en varias ocasiones, comprenden el grueso de su obra.
Los desnudos indígenas destacan en la obra de José Mejía Vides. El pintor encontró en los cuerpos morenos, los largos pelos lisos y los ojos achinados una fuente de inspiración que dejó plasmada en innumerables lienzos. La sencillez de carácter de Mejía Vides, reflejada en sus motivos, se une a su incansable interés por enseñar y compartir el arte. Pintores de la talla de Camilo Minero y Armando Solís desarrollaron el arte de la pintura de manos de José Mejía Vides. Esta capacidad e interés por enseñar lo llevarían a convertirse en profesor y director de la Escuela Nacional de Artes. Una de las principales enseñanzas de don José era la disciplina. Como pintor, practicaba esta disciplina en cada cuadro. Siempre, antes de iniciar una obra, tenía preconcebido el motivo y la idea que quería reflejar. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, y apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada. Una de las técnicas más destacadas del arte en José Mejía Vides es el grabado. El artista practicó tanto el estilo lineal como el estilo punteado. Además, realizó grabados en madera y linóleo. Los últimos años del maestro José Mejía Vides los vivió ciego, postrado en una cama en una oscura habitación, con todos los recuerdos y las vivencias de un gran artista. José Mejía Vides murió el 21 de agosto de 1993. Sin embargo, el pintor cuscatleco sigue siendo recordado y querido por un pueblo entero al cual pintó y dignificó, y por toda una generación de artistas a quienes dejó el legado del maestro. Buenos días, aquí Trine le habla. Estoy aquí para servirle. Me alegro por el homenaje que le han hecho este día y lo felicito por todo lo que le regalaron. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi bien. Al video que acabamos de ver sobre la vida y obra del maestro José Mejía Vides, también tenemos que sumarle el de Camilo Minero. Les invito, amigos televidentes, a que descubramos algunas facetas de la vida de Camilo y después les invito a que continuemos en nuestra conversación con Mario Castrillo, que es el responsable de este proyecto. Camilo Minero es uno de los grandes representantes de las artes plásticas de El Salvador. Como pintor, dibujante o grabador, ha innovado técnicas y descubierto las suyas propias, aportando a las nuevas generaciones un peculiar y rico estilo. El problema más importante que tengo en mi búsqueda es buscar una estructura. En vez de estar dando el modelado estilo clásico, como hacen todos los pintores ahora en sus pinturas modernas, yo trato de usar el modelado a base de líneas geométricas. Las líneas geométricas o digamos líneas perimetrales, le llamo así para que le den una estructura de volumen. Buena parte de su obra es identificada por su predilección hacia los colores cálidos. Ligado a sus orígenes indígenas, observa acucioso las problemáticas humanas y se nutre de ellas. Soy figurativo un 70%,
Lo demás es idealismo, es decir, pues que donde yo dibujo la naturaleza hasta cierto límite, lo demás se lo dejo al intelecto, a la interpretación y a la composición, y a modo que el cuadro pues quede bien armonizado con mi idea, con el tema. Camilo Minero nació el 11 de mayo de 1917 en el barrio Analco, en la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Pues yo me crié en estos lugares, viendo árboles, viendo gente de los mesones, gente sencilla. Y por estos lugares también mis padres tenían un rancho por aquí y me crié entre trabajadores porque mi papá era carpintero. Yo tenía trabajadores y aserradores de trozos, ¿verdad? Y a mí me gustaba verlos trabajar, las posiciones, las maneras de platicar, de conversar. Y todo eso me influyó en mí, pues, de ser un pintor figurativo, y no caer en lo folclórico, ¿verdad? Grandes acontecimientos ocurrían en la época que Camilo Minero vino al mundo. Transformaciones caracterizadas por guerras, revoluciones, descubrimientos científicos y avances tecnológicos. En las artes también se producían nuevos fenómenos. En Italia se desarrolla el movimiento futurista y en Suiza se funda el dadaísmo. En Alemania, Kandinsky y Chagall forman el famoso grupo Jinete Azul, y en Francia, Chiricot impacta con exhibiciones posteriores al surrealismo. En El Salvador, indígenas y campesinos protagonizaban la histórica insurrección de 1932. Y el arte esperaba el empuje de talentos como el de Camilo Minero. En la década de los años 30, Camilo ingresa a la Escuela Nacional de Artes Gráficas y se desempeña como diseñador de escenografías en el Teatro Nacional durante 15 años. En 1956 es becado para desarrollar estudios de pintura mural y grabado en México, donde obtuvo premios e hizo sus primeras exposiciones personales. A partir de su estadía en México, Camilo cambia por los tonos amarillos, rojos, naranjas. En 1960 retorna a El Salvador a mostrar su obra e intenta desplegar su potencial creativo. Ha sufrido el exilio más de una vez, por lo que ha vivido en Nicaragua y México y ha viajado por diversos países de América y Europa. Es miembro del Grupo Cultural Códices, mostrando siempre disposición para compartir la experiencia y trabajar en colectivo. Camilo Minero también ha desarrollado importante faceta como maestro. Su facilidad para comunicarse con los jóvenes le ha permitido formar nuevos valores. Cada color es una pantalla, deseo online. En su producción de los años 90, Minero persiste en abordar temáticas sociales. Realizada en dibujo, óleo e impasto, matiza su colorido incorporando tonos grises y oscuros. Incorpora en la obra de esta etapa a un personaje singular. La muerte pasea tranquila, tal como ha estado presente en las décadas recientes.
corre tras el bus, frenética e insaciable. Es la muerte cotidiana que solo acecha a los inocentes. Reconocido como uno de los más grandes valores del arte nacional, ha sido recogido en importantes antologías y obras suyas se encuentran en museos nacionales e internacionales. Ha recibido múltiples distinciones por su obra pictórica. En El Salvador ha recibido la máxima distinción oficial en el ámbito de la cultura. Me gusta la pintura, es una gran satisfacción que es la que yo gozo, ¿verdad? Yo siento un gozo espiritual inmenso, que la mayor satisfacción es eso, ser pintor. La obra de Camilo Minero en su conjunto es un patrimonio de incalculable proyección en la historia de la cultura de El Salvador. Mario, realmente es sorprendente todo lo que registra el video de la vida y obra de Camilo, a quien tanto tú como yo estimamos muchísimo. Y parece mentira también de que en este poco tiempo se pueda resumir la vida, toda una vida de más de 80 años consagrada a los amigos televidentes a esa invitación, y esperamos que las imágenes que les hemos presentado provoquen su interés y su curiosidad y que asistan a estas presentaciones de los videos en el Centro Cultural de España. Y los dejamos con estas imágenes que corresponden al video sobre la vida y la obra de Antonio Bonilla. Antonio Bonilla nace en San Salvador en 1954. Abandonó sus estudios de arquitectura para dedicarse por completo a las artes plásticas. El momento ese que uno decide ser artista, ¿no? Y sobre todo en un medio como este, como el salvadoreño, donde realmente no había una... Si hoy tenemos más acceso a la cultura, a la información acerca de libros y de arte, vienen más exposiciones del extranjero y todo eso. Te digo, cuando uno era adolescente era menos, ¿no? Y ese momento de decidir uno ser artista es muy complejo. Nosotros generalmente en los años 60, 70, los artistas veníamos de o clases bajas, pequeños propietarios, o clase media baja, y que en donde no teníamos acceso a la cultura. En la década que nace Bonilla, se produjeron diversos acontecimientos, entre ellos, la muerte de Stanley, el asalto al cuartel Moncada en Cuba y la guerra en Corea. A nivel nacional, también se produjeron diversos hechos, entre ellos, la caída de José María Lemus. En el ámbito cultural se presentaron varias manifestaciones literarias. En las artes plásticas sobresalieron las obras de Salvador Dalí y Jackson Pollock. En esa época también nace y se desarrolla el pop art. Antonio Bonilla trabajó junto a Ricardo Ramírez, Napoleón López y Edgardo Valencia, entre otros. En México participó en varias exposiciones. El Hermitage fue parte de su inspiración. La propuesta estética de Bonilla busca el contraste de colores brillantes y fondos totalmente oscuros. Las técnicas más utilizadas por el artista son el óleo y el acrílico. En sus composiciones, las formas tienen un lugar destacado. Busca la descomposición lógica y la ruptura de su estructura.
abordan en muchas de sus pinturas parten de la realidad y de los aspectos de la vida cotidiana. A su obra se le enmarca dentro del feísmo latinoamericano. Bonilla expresa la realidad acentuando lo grotesco, lo tenebroso y lo absurdo. Hay una propensión de elementos que tienen una carga simbólica y prácticamente estos simbolizan, digamos, todos los males de la sociedad salvadoreña. O sea, y cuando, pues, en un momento crítico de la sociedad, o sea, la lascivia, la violencia, la hipocresía, bueno, una cantidad de males nuestros, ¿no?, que están resaltando, y precisamente también esto conlleva a que se le, incluso en ese sentido, se le caracterice de antiético. Bonilla no gusta de lo refinado, del buen gusto burgués. Busca la deformidad, la alteración de los rasgos y la figura. Crea seres entre humanos y animales. Humaniza al animal y animaliza lo humano. Yo creo que el animal es más humano que el hombre, pues, o sea, y yo creo que el sentido ese del ser humano es lo que también se pierde, pues, al no tener una cultura. O sea, ¿qué es lo que somos? El hombre que es, pues, es el que se aleja del animal, ¿no? En sus pinturas también aparecen demonios, esqueletos, mutaciones entre hombres y monstruos, seres mitológicos, lisiados de guerra